¿Qué significa realmente hacer lo correcto? Me encanta Zootopia, me encanta el mundo en el que se desarrolla, sus reglas y sobre todo sus contradicciones. Zootopia siempre fue especial porque confiaba en que su audiencia podía entender algo más que una historia simple de buenos y malos. Pero después de ver y analizar Zootopia 2, me di cuenta de que la película tiene un problema que no estamos queriendo ver. Un problema que yace en los cimientos de la ciudad desde su creación y se mantiene a día de hoy como la mayor problemática en su sociedad. Y es que no estamos ante una utopía, estamos ante un sistema oscuro que acecha y afecta a sus ciudadanos. En 2016, Judy Hopps quería cambiar el mundo, pero en esa secuela parece como si el mundo lo hubiera cambiado a ella. Porque en esta entrega la base emocional y temática se siente agrietada, no parece haber una seguridad real sobre qué es lo que la película nos quiere decir. Y es que, si rascamos un poco la superficie, nos damos cuenta de que Zootopia siempre ha tenido más secretos de los que aparenta. Basta con mirar las escenas eliminadas de la primera película. Originalmente, Zootopia era un sistema de castas donde los depredadores llevaban collares eléctricos. Era una distopia pura y dura. Disney suavizó esto últimamente, sin embargo, ese contexto oscuro sigue ahí, aún latente en la historia que busca contarnos. Y en Zootopia 2 se nos presenta que el fin siempre justifica los medios. En este video quiero explorar las grietas en la historia de Zootopia 2, esas que esconden lo que verdaderamente nos quiere decir. Y me gustaría analizar un camino alternativo para Judy y Nick, uno donde su posición en el sistema los obliga a cuestionar el peso de su propia autoridad y las consecuencias de sus decisiones, y cómo esas decisiones podrían marcar el rumbo de lo que veremos en Zootopia 3. Así que, comencemos. Parte 1. El villano que no es villano. Uno de los puntos más fuertes de Zootopia 2 es la llegada de los reptiles, una población borrada de la ciudad hace 100 años por un crimen mal contado, una condena colectiva que terminó en expulsión. Bajo este contexto, hablemos sobre los Lingsley o los Patasberto, quisiera decirles. Patasberto no es el villano, como mucho es un inconveniente. El verdadero conflicto está en su familia, los Lingsley. Una familia que opera como una mafia inmobiliaria, que difama, extorsiona y desplaza a otras especies para quedarse con sus terrenos. No tienen cargos oficiales, pero toman decisiones dentro del gobierno. No son policía, pero influyen directamente en cómo actúa la CPD. Y eso por sí solo ya es una trama bastante pesada para Zootopia. El problema es que la película decide que todo esto en realidad fue parte de un plan personal de Patasberto. Una prueba para demostrar a su familia que es útil, que es valioso, que merece su lugar, que Gary lo iba a llevar hasta la patente original. Pero incluso sin su plan, los Lingsley ya iban a construir sobre esos terrenos. Era imposible recuperarlos sin importar cuánto investigaran. Y después de 100 años sin que nadie reclamara la patente, la película tampoco nos da muchas razones para creer que realmente existe información válida allá afuera. Además, el bisabuelo del Patasberto ni siquiera ve a la señora Tortuga recuperar la patente, solo la ve presenciar su propio fraude. Pero aún así, toda la responsabilidad narrativa recae sobre él. En su intento de probarse a su familia, el Patasberto crea un conflicto que, irónicamente, solo existe porque la película decide ignorar que los Lingsley ya eran el problema desde el inicio. Sin ese plan, la trama seguiría funcionando. Las serpientes igual no pueden entrar a Zootopia, así que Gary no podría actuar. Los terrenos igual serían tomados y la corrupción igual existiría. Si quisieras compararlo con Hans de Frozen, diría que por lo menos el Patasberto tiene madera de redención. Así que me gustaría haberle visto tomar la oferta de Judy sobre ser diferente a su familia. Y ya luego podría llegar la policía y verlo como un malentendido y el resto de la trama podría continuar igual. Mas esta vez el Patasberto afrontaría las consecuencias de sus acciones como un adulto responsable por primera vez. Adulto de 30 años, por cierto, según Jared Bush en Twitter. Aún así, Judy nunca duda de él, ni siquiera cuando la investigación involucra directamente a su familia, lo cual se me hizo muy descuidado de su parte. Esta decisión en la trama no la hace valiente por querer resolver el caso, cueste lo que cueste, sino que en mi opinión, la hace una mala policía. Parte 2. La CPD es corrupta, y la película lo sabe. Después de rever la película al menos 5 veces, más las veces que reví las escenas para el video, puedo afirmar 3 cosas con bastante seguridad. 1. La CPD es corrupta. 2. Judy es una mala policía. Y 3. De alguna forma, este parece ser el canon estipulado y nadie tiene un problema con eso. Judy no respeta protocolos, no acata órdenes directas,
Esto es algo por lo que literalmente la despiden en Zootopia 1 y supongo que la carrió hasta esta secuela. Cosa que el jefe Bogo intenta ayudarla a superar y ahora a Nick porque son compañeros, aunque Nick definitivamente excusa muchas de sus acciones. Causa daños materiales absurdos, colabora con la mafia de ratas árticas sin ningún dilema moral real, y aún así ninguna de esas acciones tiene consecuencias. Al contrario, el ojo público la celebra. Y ojo, que la determinación de Judy para ayudar a los demás es admirable, eso no está en discusión. Pero hay una diferencia enorme entre tomar decisiones morales difíciles y cumplir con tu deber como funcionaria de seguridad pública. Una diferencia que ni la película ni la gestión del mundo de Zootopia parecen interesadas en marcar. En Zootopia, ser una mala policía no solo es aceptable, sino que es recompensado. Las escenas eliminadas de esa secuela confirman que Zootopia tiene más secretos de los que aparenta. Existen hilos narrativos descartados que sugieren un conflicto mucho más profundo sobre el pasado de la ciudad y la verdadera cara de la CPD. Y esto lleva a algo que me sigue molestando. ¿Por qué absolutamente todos los conflictos en Zootopia se resuelven a golpes? Para ser una sociedad de animales inteligentes tienen sorprendentemente pocas herramientas narrativas que no involucren persecuciones, dardos tranquilizantes o destrucción masiva. Canónicamente, y eso está en el guión, los Lynxley le ordenan a Hawkbottom que utilice un dardo de matar. Tiene una etiqueta y todo así bien bélico. Y el que lo andara encima significa que la policía tiene derecho a matar a un animal si la situación lo amerita, o en este caso si un millonario con influencia sobre el gobierno se los ordena. Parte 3. Nick, Judy y el poder de la decisión. Ok, aquí es donde me pongo un poco más conspiranoica, así que nada más escuchen un momento. Creo que Nick y Judy representan ideales distintos sobre cómo los animales en Zootopia abordan las decisiones morales. Por un lado, Judy representa el idealismo institucional, todo lo que se le enseñó durante la academia. Nick representa el realismo moral, el límite. Él entiende que hay decisiones que no valen la vida de nadie y que hay sistemas que no se arreglan desde adentro. Hay una escena donde la película intenta hacer una equivalencia moral entre una decisión que toma Judy y otra que toma Nick más adelante. Y aquí es donde el problema deja de ser Judy, ni siquiera es la CPD. El problema es qué tipo de decisiones morales la película decide validar, porque no todas las decisiones difíciles son iguales, y no todas deberían pesar lo mismo. Zootopia presenta constantemente acciones extremas como si fueran elecciones morales inevitables, pero casi nunca se detiene a preguntar quién tiene el poder de tomarlas y quién carga con las consecuencias. Y no son comparables, en el caso de Nick es vida o muerte, y Nick tiene razón. Y quiero aclarar algo desde ya, yo no odio a Judy Hopps, de hecho me sigue pareciendo uno de los personajes más interesantes que ha tenido Disney en años. Mi problema no es con Judy como personaje, es con las decisiones que la película toma por ella y que nunca la exige enfrentar. Lo bueno es que tanto Nick como Judy se enfrentan a situaciones de las que no pueden salir por sí solos, a ambos los están ayudando constantemente y eso balancea un poco más la trama. Lo malo es que los esfuerzos de Nick casi siempre son en vano frente a la impulsividad de Judy. Parte 4. Cambio de rumbo. Mis notas finales son simples. Yo habría puesto a Judy en un dilema moral real, uno que le impidiera seguir trabajando con la CPD, no como castigo, sino porque sus ideales ya no encajan ahí. Y ya después Nick la seguiría, porque él mismo dice al final de la película que se unió al equipo de policías solo para estar con ella. Entonces ahí puedes darle un arco real, elegir entre una vida segura o una vida con la persona que ama. Y ya después podrían abrir una agencia de investigación privada para ayudar a animales cuyos casos fueron abandonados, como los pájaros por ejemplo, ya que Zootopia 3 va a tratar sobre aves, y tal vez su estatus como ciudadanos es sobrevisto por una policía corrupta. A Zootopia le encanta hablar de representación, y siendo que dentro de la ciudad solo habitan mamíferos, esto sería un buen cambio al status quo sobre cómo coexisten esos animales entre sí. Y ya luego que usen a la mafia como informantes en movimientos sospechosos del jefe Bogo, por ejemplo, que ya de por sí perdió mucha relevancia en Zootopia 2. Así pueden seguir agregando esos chistes recurrentes sin ignorar el dilema moral. Entonces, ¿de qué trata realmente Zootopia 2? Trata de inclusión, de memoria y de cuestionar a quién beneficia la historia que creemos, de que las diferencias no nos separan, sino que nos ayudan a crecer.
Pero Zootopia 2 no falla por ser ambiciosa, falla por no atreverse a ir hasta el final con lo que claramente quiere decir. Judy Hopps se merece una historia que la tome tan en serio como ella toma su trabajo. Hola, aquí la Ciber. Nada más quería agregar un momentito para agradecerles a todos por su apoyo en el nuevo proyecto de este canal. Todavía no estoy muy segura de dónde quiero ir con esto, pero estoy segura de que con el apoyo de ustedes vamos a llegar muy lejos. Así que pues nada, muchas gracias a todas las colaboraciones que tuve alrededor de la creación de este video y nos vemos la próxima. ¡Chao!